Un olor detuvo su coche en medio de la autopista, como si el mundo entero hubiera decidido contener la respiración para escuchar algo que él, hasta ese momento, creía no necesitar. Rodrigo Cavalcante bajó la ventanilla, cerró los ojos y dejó que aquel vapor de caldo, ajo dorado y pan recién hecho entrara en su traje caro y en su rutina previsible. Fue un instante ligero, y sin embargo con la intensidad de un silencio que cambia la dirección de una vida. El motor se apagó, el reloj siguió, pero algo en él se inclinó hacia otro horizonte. Tenía todo lo que el dinero puede comprar: oficinas con vistas interminables, cenas con reservados en restaurantes de estrellas, un armario de trajes hechos a medida y un calendario que era a la vez trofeo y jaula. Había aprendido a medir el mundo en contratos, cifras y proyectos. Había sustituido la conversación por correos rápidos y el calor humano por eficiencia. Sus relaciones, cuando las hubo, entraban y salían con la discreción de transacciones exitosas. No era que le faltara compañía, más bien le faltaba pertenencia. No sabía nombrarlo, pero había un hueco del tamaño de un rumor viejo dentro de su pecho. En el pueblo más cercano, Serra Limpa, la vida no se midió nunca en precios ni en demandas. Donde las fachadas tenían pinturas descascarilladas y las calles olían a tierra mojada después de la lluvia, había una cocina que funcionaba como brújula: el restaurante de Dona Amelia. Era un local sencillo, con mesa de madera barnizada por manos que habían comido y servido generaciones. Los cucharones eran marcas de historia, las sillas acariciaban costillas cansadas y el fuego, siempre el fuego, mantenía el centro del lugar encendido. Marina Sousa cocinaba allí con las manos como si fuesen traductoras de memoria. Cortaba, salteaba, probaba con una mirada y ajustaba con una pizca. No buscaba la espectacularidad de la técnica elaborada. En sus platos cabían remiendos de infancia, promesas de cuidado. La sabia economía del sabor que entiende que menos a veces es más. Sueño de ajo quemado, el consomé de hueso hervido lento, el pan que se rompía con deuda de miga y dejaba vapor. Su cocina hablaba sin palabras, hacía preguntas con el aroma y contestaba con la calma. Rodrigo cruzó la puerta como quien entra en un cuadro que no sabía que le pertenecía. Era el ruido de la ciudad comparado con una orquesta íntima. Pasos, risas cortas, el golpeteo de una tapa, el silbido de la olla. Observó sin querer ser visto. La forma en que Marina inclinaba la cabeza al escuchar el hervor, la manera en que secaba una mano con un paño arrugado y volvía a tomar la cuchara como si esa sola acción fuera la más atada a su ser. Probó un bocado. Cerró los ojos. Algo antiguo le viajó por el pecho. Era la sensación de una casa, de una madre que no tuvo, de una pausa que le era desconocida. No supo si fue el caldo o la forma en que estaba servido, pero aquella comida le habló con el idioma de lo esencial. Dona Amelia lo miró con la familiaridad de quien ha visto muchas caras y pocas maneras de quedarse. Le sirvió sin preguntar demasiado, con la dignidad de quien entiende que la hospitalidad es en la raíz una obligación del mundo. Rodrigo le agradeció con una torpeza que no venía con sus modales habituales. Sentado, sin teléfonos sobre la mesa por decisión propia, dejó que el tiempo se acomodase de nuevo a su ritmo natural. Comió en silencio y al terminar, quiso pedir más por una mezcla de curiosidad y por la sensación que aún palpitaba. Una especie de hambre que no tenía nombre entre sus obligaciones. Regresó. Volvió porque la memoria no siempre guarda sus tesoros. A veces los retorna en forma de impulso. Volvió otra vez. La recurrente visita se convirtió en un mapa sencillo. La misma silla de madera, el mismo plato compartido con desconocidos que, con el tiempo, dejaron de serlo. Empezó a entender que no era la receta en sí, ni siquiera la perfecta mezcla de ingredientes, sino la forma en que la comida estaba hecha, con atención, con tiempo, con la idea de que cada cuchara llevaba cuidado.
Por eso, cuando Marina dijo sin levantar la vista y como si fuese una verdad mínima, «Es el amor lo que se cuece aquí», Rodrigo supo que no era una frase para él. Era una leyenda para la cocina. Entre visitas, la vida de Rodrigo siguió con su ritmo habitual. Reuniones, llamadas, el brillo artificial de la ciudad, y a la vez algo nuevo le tironeaba, un apetito por la quietud. Encontraba, en los días en que podía escaparse, el impulso de tomar la carretera hasta Serralimpa. En las tardes que pasaba allí, notó detalles que antes había desconocido. La manera en que los vecinos se saludaban sin prisa, la reputación que tenía Marina entre los que frecuentaban el restaurante, no como una estrella, sino como un punto de referencia, y la sencillez con la que dona Amelia repartía afecto. Fue en uno de esos regresos cuando, al ver cómo Marina reclamaba a un proveedor por productos que no tenían la frescura debida, entendió algo central. Su mundo no funcionaba así. En su propio universo algo podías exigirlo y se hacía cumplir. Allí había una economía distinta, donde la reputación, la paciencia y la reciprocidad mandaban. No pasó mucho para que Rodrigo, movido por esa mezcla de admiración y deseo de preservar aquello que lo hacía sentirse en casa, hiciera una oferta que cambiaría el tablero de ambos. Le propuso a Marina que fuera a trabajar en su casa, en la ciudad, al frente de una cocina pequeña, pero con libertad completa para crear. Tenía sueldos generosos, condiciones cómodas y la promesa de tiempo libre. Fue una propuesta que, en otras manos, habría parecido un pase rápido hacia un estatus más alto. En las manos de Marina fue algo que se debió pensar. Aceptó con reservas. Dijo que sí porque la ciudad podía significar oportunidades para su madre, dona Amelia, y porque la oferta le permitía aprender técnicas nuevas y comprar ingredientes que en el pueblo escaseaban. Pero también puso límites claros. Necesitaría tiempo para visitar a su madre, insistió en conservar ciertos rituales, como ir al mercado del sábado, y pidió que la cocina en la mansión no se convirtiera en escaparate, sino en un lugar con reglas sencillas. Respeto por el trabajo, por su autonomía y por la forma en que ella concebía la cocina. Rodrigo asintió de verdad, sin intentar convertir la aceptación en una compra. Fue la primera lección para él. Una propuesta no era un derecho a todo, era una invitación a un pacto de confianza. La mansión era impecable. Cada superficie tenía brillo, cada electrodoméstico cumplía una función exacta, pero la casa respiraba a través de silencios perfectamente colocados. La cocina era grande, con utensilios de marcas caras y una distribución pensada para la eficiencia, pero carecía de huellas, de marcas de uso que dan sentido a los objetos. Marina sintió esa falta como quien entra en una habitación con las ventanas cerradas. Había aire, pero no era el aire que conocía. Preparó el primer plato como siempre lo había hecho. Lo entregó con la atención que había sido su estilo, y notó que los empleados, entrenados para protocolos, no sabían cómo recibir esa entrega que llevaba conversación dentro. Rodrigo, por su parte, se movía por la casa con generosidad, dispuesto a aprender los nombres de los platos, a acercarse, pero sin invadir. Encargó a Claudia, su secretaria, que facilitara la logística, y a Eduardo, su chofer, que acompañara la adaptación. Claudia observó con desconfianza. No por mala intención, sino porque en su experiencia la dinámica entre jefes y subordinados a veces se difuminaba cuando entraban sentimientos. Y Eduardo, que conocía al patrón desde hacía años, veía la novedad con una mezcla de curiosidad y escepticismo maternal. Nadie esperaba que fuera fácil. El choque cultural fue previsible y aún así, genuinamente duro. Marina extrañaba la forma en que los ingredientes se llamaban por su nombre sin envoltura de precios. En la ciudad, todo tenía etiquetas nuevas y un aire de revestimiento. Echaba de menos la risa fuerte de dona Amelia y las charlas con los vecinos. En la mansión,
Las conversaciones a menudo se redujeron a prescripciones. Esto debe estar listo a las 8. Por favor, mantén la receta X tal cual. Empezó a aparecer un cansancio que no era de trabajo, sino de pertenecer a un lugar que no era suyo. Una noche, al regresar de la ciudad tras una jornada larga, Marina encontró una nota en la encimera. Dona Amelia había tenido una caída leve, pero suficiente para que alguien de la familia necesitara cuidar de ella. Fue una decisión que no admitía demora. Debía volver. Se marchó con la promesa de volver pronto, pero con la certeza de que el pueblo necesitaba su presencia ahora más que nunca. Rodrigo recibió la noticia con esa mezcla de orgullo y pérdida que siente quien no ha aprendido a sostener la ausencia. La mansión le ofrecía todas las comodidades posibles para mitigar una pena material, pero ninguna de ellas reemplazaba la sensación de estar realmente con alguien. Durante las semanas en que Marina se ausentó, Rodrigo experimentó algo que no se compra por transferencia bancaria: la falta. No era la ausencia de compañía física, sino la carencia de una presencia que le enseñaba a estar. No bastó con llamar por teléfono ni con enviar mensajes llenos de buenos deseos. Había una distancia que él, su dinero y su poder no podían traspasar. Comprendió, con una claridad dolorosa, que lo que le unía a Marina no era un capricho momentáneo, sino una disposición a la constancia que él no había cultivado. Y así nació su decisión más importante. Si quería algo de aquel lugar, tenía que aprender el idioma de la vida cotidiana. Se presentó en Serralimpa como quien va a una escuela sin mérito previo. No llegó con entrevistas ni estrategias. Llegó con manos dispuestas a ensuciarse. Compró cebollas, llevó bolsas al mercado, aprendió a hurgar entre la gamba y el tomate con la paciencia de quien entierra el ego. Trabajó junto a los proveedores, a veces torpe, a veces sorprendentemente eficaz. Fue el tipo que no sobrevivía a una receta sin receta, que quemaba el primer intento de pan, que aprendía a llorar por las cebollas sin mirar la televisión para disimular. Eduardo observaba con una sonrisa contenida. Claudia enviaba mensajes preguntando si aquello era realmente necesario. Dona Amelia, desde la cama, le dio la mirada que significaba aprobación contenida. Los vecinos lo miraron con sorpresa, pero también con la calidez reservada a los que admiten voluntad. La transformación de Rodrigo no fue inmediata. Hubo humillaciones, platos que no salían, dedos cortados por falta de costumbre, espinas que no supo quitar. Hubo también descubrimientos. La satisfacción de amasar hasta que la masa se rindiera con suavidad. La geometría de una cuchara que azota el fondo de la olla. La pequeña gloria de un caldo que, por fin, tiene la densidad justa. Fueron actos repetidos los que abrieron una fisura en su disposición anterior. Regar las hierbas no era un acto intrascendente. Era una metáfora viviente de cómo se cuida lo que se quiere. Limpiar la mesa, ponerla con servilletas arrugadas por la mano, escuchar la conversación de extraños y recordar nombres. Fueron formas de aprender a estar. Rodrigo aprendió a pedir ayuda sin humillarse. Aprendió a reír de sus errores. Y sobre todo, aprendió que el afecto no se crea con regalos espectaculares, sino con constancia. Fue en la feria del pueblo, entre puestos de frutas y sábanas colgadas, cuando algo se quebró definitivamente. Ayudó a vender unas tartas, atendió a una mujer mayor con paciencia y escuchó su historia sobre cómo, en otro tiempo, había tenido una receta que nadie le había sabido quitar. La mujer le dijo, con la sencillez de quien conoce el valor de las pequeñas fidelidades: tu dinero te dio poder para llegar aquí, pero lo que te hace quedarte es esto, el empeño de cada día. Rodrigo sintió que la frase era menos un dictado que una promesa cumplida frente al espejo. Cuando Marina volvió, encontró a un hombre distinto.
no por los títulos o por los regalos, sino por la disposición a permanecer sin teatro. Él no trajo contratos ni teorías sobre cómo debía ser la convivencia. Trajo, en cambio, una caja de pan que había hecho por sí mismo y una lista de compras escrita con la torpeza que solo tiene Bayao, aprende a cuidar. Le explicó, con la humildad de quien ha practicado la escucha, qué había intentado aprender. Las recetas, pero también las pausas que hacen que una comida signifique hogar. Ella lo observó con la cautela propia de alguien que ha decidido no ceder afecto a quien no puede sostenerlo. Y fue entonces cuando se produjo la escena que terminaría de refrendar su decisión. No hubo promesas solemnes ni declaraciones que hicieran del cariño un contrato. Hubo una conversación franca. «Me fui porque mi madre me necesitaba», dijo Marina en el patio que ya conocía como mapa. «No es que la ciudad y yo no nos llevemos, es que el pueblo me hace recordar quién soy cuando nadie me aplaude». Rodrigo puso las manos a la espalda, como si el gesto le ayudara a recordar que su ropa no lo definía. «Lo entendí. No lo sabía al principio, pero lo entendí. No lo quiero porque me complazcas. Lo quiero para aprender a estar. No sé hacerlo de otra manera, pero lo intento». Ella lo miró, midiendo, revisando las arrugas de su sinceridad. «¿Lo intentas por verdadero deseo o por culpa?», preguntó sin aspavientos. Fue una pregunta de calibración. Él no respondió con un argumento, respondió con hechos. La lista de compras, los dedos manchados de harina, la charla que había tenido con dona Amelia sobre el caldo. Marina supo, en su medida exacta, que era un paso mínimo y que la decisión final no podía ser rápido. Decidió dejarse ver, y a la vez puso límites. Esa fue su última gran concesión. «Entonces quédate», dijo con una voz que no fue renuncia sino invitación condicionada. «Quédate, si es que te quedas para todo lo que supone estar, para limpiar, para cocinar, para cuidar en días que nadie ve». No fue únicamente la frase, fue el conjunto de la escena. Rodrigo asintió y empezó a construir una vida común desde tareas pequeñas. No se trató de mudarse a la mitad de la noche con gestos teatrales. Se trató de permanecer en las cosas que nadie aplaude. De lavar platos, de traer leña, de preguntar por el día de los demás y de contar sus propios errores sin disfrazarlos. Fue en esa persistencia cotidiana donde el amor encontró su casa. Los cambios en la mansión se reflejaron en detalles que los empleados notaron con más claridad que nadie. Claudia dejó de observar con desconfianza y empezó a sorprenderse con llamadas que Rodrigo hacía para preguntar por recetas o para pedir que no sirvieran platos demasiado impersonalizados en reuniones. No todo cambió de inmediato, pero el ritmo sí. Antes una agenda forzada marcaba cada movimiento. Ahora, al menos algunos momentos, se destinaron a sentarse y comer sin teléfonos. Eduardo, que soportaba silencios y que conocía la vida del patrón en muchas estaciones, celebró el gesto de verlo comprar personalmente verduras en el mercado del pueblo, en lugar de enviarlas en cajas perfectas. Dona Amelia, poco a poco, incorporó ese hombre a su círculo de aprobación. Le dio una mirada que equivalía a una bendición, la clase de autorización que no se otorga por títulos, sino por actos. No hubo una escena de clímax desbordada por lágrimas y música. El clímax fue una suma de pequeños milagros prácticos. El día en que Rodrigo cortó cebolla sin llorar por pura práctica. La noche en que, sin que nadie lo reclamara, dejó la mesa dispuesta con un plato de sopa y pan casero para que Marina y su madre compartieran. La mañana en que, con las manos ásperas por el trabajo en la huerta, llevó a dona Amelia té con limón y una historia tontamente alegre sobre cómo había aprendido el punto exacto para montar nata. Fue en esos gestos donde la historia encontró su verdad. Había también momentos en que la desigualdad aparecía con su peso.
invitados de Rodrigo, no entendían por qué la cocina debía tener una presencia tan protagónica en la casa. Algunos amigos preguntaban con la liviandad de la curiosidad si Marina había cambiado su vida por lujo. Él respondía con la paciencia aprendida. Explicaba que no se trata de cambiar a alguien por bienestar material, sino de aprender a decir: quiero quedarme aquí, junto a ti, por el sabor de lo cotidiano. No era una narrativa de salvación ni de rescate. Era la convivencia de dos mundos que decidieron, mediante actos reiterados, construir un tercero. Un día, en un almuerzo compartido entre vecinos, Rodrigo pidió la palabra y dijo sin pompa: la cocina de Marina me enseñó a ver que hay una vida que no se mide en balances. Si mi presencia molesta en algo, se lo digo ya. No la quiero a medias. Quiero aprender a cuidarla. Si ella acepta que me quede, será porque confía en lo que soy capaz de ser día a día. Fue un gesto que puso una expectativa en el aire. La comunidad miró y sintió que algo nuevo se había plantado. Marina escuchó, sintió el peso de su decisión y decidió, otra vez, con plena autonomía. Sabía que permitir que alguien se quede no es regalarse. Era respetable que tomase su tiempo para evaluar la persistencia del otro. Ella medía la coherencia. Miró a Rodrigo, vio las manos que ahora sabían ensuciarse y supo que quedaría, porque su presencia ya no era un proyecto sustentado con billetes. Era una compañía que se había ganado el derecho de seguir al lado por actos repetidos. La frase que eligió, entonces, quédate, no fue una rendición, sino un pacto. Quédate si soportas los lunes, si te quedas para la feria del sábado, si te quedas para limpiar la casa cuando nadie mira, si te quedas para acompañar a mi madre cuando el día sea gris. Fue una invitación a la permanencia que llevaba condiciones de cuidado mutuo. La convivencia fue una lección de humildad y de ternura. Hubo tensiones, claro, días en los que la ciudad reclamaba a Rodrigo y otros en que el peso de la responsabilidad casi doblaba los hombros de Marina. Pero supieron hacerse espacio. Él aprendió a no sustituir los silencios con regalos. Ella aprendió a recibir sin sospecha cuando los gestos eran sinceros. El amor, descubierto en la mesa y en la cocción lenta de la vida compartida, se construyó sobre un suelo firme: la constancia. Al cabo del tiempo, la mansión empezó a adquirir huellas que hablaban del pueblo. Un delantal colgado en un gancho, un tarro de mermelada casera en la despensa, una silla de madera que ocupaba el centro de la cocina para quien quisiera sentarse y observar. Las diferencias materiales no desaparecieron, pero dejaron de ser la medida principal. Los invitados que antes llegaban por cuestiones de estatus, empezaron a encontrar en la casa de Rodrigo una cocina que les invitaba a quedarse más de la cuenta. Hubo retiros en los que se aprendió a hacer pan, cenas sin protocolo y domingos con aroma a ajo en la mañana. La vida material no se borró, pero dejó de dictar el guión. Dona Amelia, ya con fuerzas recuperadas gracias a los cuidados, sonreía con esa sonrisa de quien contempla una cosecha. Había visto pasar muchos intentos de cambio en su pueblo, muchos amores que buscaban arreglar lo que no podían reconstruir. Pero en este caso, su aprobación era plena. Había algo en la manera en que Rodrigo pedía permiso y en cómo Marina delimitaba su espacio que le parecía justo. Alguien tan acostumbrado a medir con otra regla como Rodrigo, aprendió la lección más antigua. Cualquier riqueza que se quiera llamar completa necesita de un fundamento humano. ¿Qué ocurre, entonces, cuando un millonario se enamora de su comida y de su cocinera? La pregunta, que podría caber en una anécdota ligera, no es en realidad sobre posesión o conquista, es sobre transformación. Le ocurre que se encuentra con el temor de no pertenecer y si atiende a ello sin intentar comprar la pertenencia, puede aprender una forma de habitar el mundo que no conocía. Le ocurre que descubre que el afecto se gana en la repeticidad de lo cotidiano.
en cortar una cebolla 1000 veces, en traer leña, en decir el nombre de quien sirve la sopa. Le ocurre también que la mujer que cocina no es un trofeo, sino una persona con autonomía, que decide con claridad si acepta el cambio y bajo qué condiciones. Y le ocurre a la comunidad. Reconocen que el afecto verdadero no es producto de la novedad, sino de la fidelidad. Las consecuencias prácticas fueron sencillas y profundas. Rodrigo dejó de celebrar los triunfos aislados con grandes gestos y empezó a compartir alimentos que tenían peso de recuerdo. Su agenda se reorganizó para incluir una franja de tiempo, sin interrupciones, donde se sentaba a la mesa con Marina y quienes quisieran. Su casa dejó de ser una vitrina para convertirse por momentos en hogar. Marina, por su parte, no perdió su autonomía ni su dignidad. Continuó visitando el pueblo, mantuvo su relación con Dona Amelia y con los mercados, y negoció con la rutina los tiempos que la hacían sentirse completa. Ninguno borró su pasado, lo incorporaron, y con el tiempo crearon una reverberación en su entorno. Vecinos, trabajadores y amigos notaron que aquello que parecía a primera vista un romance breve se había convertido en una alianza sostenida. Hay un día que resume lo que aprendieron. A mitad de verano organizaron una comida en la mansión donde invitaron tanto a quienes venían de la ciudad como a los del pueblo. Juanas y señoras de la feria, antiguos proveedores, el equipo de la oficina y gente de Serralimpa se sentaron en la misma mesa. No hubo protocolo que los separase. Marina puso al centro platos que hablaban de memoria, guisos que habían pasado de madre a hija, panes que olían a madrugada, una ensalada simple que era ya, por derecho, un himno. Rodrigo, con las manos manchadas de harina, se encargó de llevar el pan y de ver las caras de quienes comían. Observó que el brillo en los ojos de su gente no era ajeno a lo que él sentía en el pecho. Entendió que las riquezas, cuando son bien usadas, permiten armar escenarios, pero el corazón del asunto era que esos escenarios se decoraban con la verdad de la convivencia. Al final, lo que ocurrió fue una reordenación de prioridades. Rodrigo no dejó de ser millonario. Lo que cambió fue su topografía interior. Aprendió que la presencia prolongada, el trabajo sin espectáculo y la búsqueda íntima de significado eran más potentes que cualquier trofeo. Marina no dejó de ser quien era. Cocinera, mujer de pueblo, hija atenta. Eligió quedarse porque vio coherencia. El amor, ese que nació entre cacerolas y conversaciones sin prisa, se consolidó en el terreno donde crecen las cosas que duran. La costumbre compartida. Se podría pensar que todo esto no es más que una lección romanticista, pero la verdad no se vende fácil ni se embruja con melodramas. Fue, sobre todo, una labor de paciencia. A veces, en las noches en que la mansión guardaba su respiración habitual, los dos se sentaban en la cocina con una taza de té y decían poco. En esas pausas, más que en las grandes declaraciones, se encendió la certeza. Habían encontrado una forma de estar que no exigía la simplicidad de una respuesta inmediata. Supieron que el amor no consiste en poseer gustos ajenos, sino en aprender a compartir los propios y a cuidar los de otro. Y el pueblo, con su natural suspicacia transformada en orgullo, empezó a sonar diferente. Había quienes contaban que en la esquina, donde Rodrigo había aprendido a atizar el fuego, ahora se reunían chicos a ver cómo se mezclaba la masa. Había quienes afirmaban que la vieja mesa de Dona Amelia había encontrado nuevos comensales. El cambio, si se mide en gestos modestos, se notó en el eco de sonidos domésticos. Sartenes que tintinean, conversaciones que cruzan generaciones, pasos que vuelven sin prisa. Si alguien preguntase muchos años después qué había ocurrido cuando un millonario se enamoró de su comida y de su cocinera, podrían responder con frases distintas pero coincidentes en la esencia. Que se transformó desde dentro, que aprendió a renunciar al gesto espectacular por la fidelidad diaria.
que la mujer que cocinaba no fue transigente sino cuidadosa al elegir, que la cocina se volvió el lugar donde se medía la verdad de los afectos. En el centro de la respuesta, siempre, estaría un gesto pequeño. Una taza de sopa compartida en silencio, la muestra más cruda y honesta del cuidado. Y en algún momento, tal vez sin ceremonias, Rodrigo y Marina entendieron que la pregunta había sido en realidad un comienzo. Lo que vino después no fue la resolución de un problema ni el cierre de un relato. Fue la continuación de una práctica, la de cocinar, cada día, como una forma de quedarse. Porque al fin y al cabo, la cocina no solo alimenta el cuerpo, enseña a las personas a convivir con sus vulnerabilidades, a celebrar lo pequeño y a sostener aquello que no cabe en un balance. Si esta historia te ha tocado, suscríbete y cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. En el silencio que sigue a una comida, cuando el ruido se apaga y solo queda el resplandor del vapor en el aire, ambos sabían que habían ganado algo que ninguna cuenta bancaria podría certificar. Un hogar que no es un edificio, sino la manera en que se eligen los unos a los otros. Si te ha recordado a alguien, comparte esta historia. Y dime en los comentarios, ¿qué plato te devolvió una memoria que creías perdida?